Cuando pensamos en la Edad Media, nuestra mente suele viajar a castillos, reyes, batallas y grandes ciudades amuralladas. Sin embargo, lejos de esos centros de poder y de piedra, existía otro mundo mucho más silencioso y duro, un mundo donde el invierno no era solo una estación del año, sino una prueba constante de resistencia. En lo alto de las montañas, allí donde los caminos desaparecían bajo la nieve y el viento parecía no detenerse nunca, vivían los pastores medievales, hombres y a veces familias enteras, cuya supervivencia dependía de su capacidad para resistir el frío, el aislamiento y la escasez durante los meses más crueles del año. La vida de un pastor medieval en invierno era una experiencia radicalmente distinta a cualquier cosa que podamos imaginar desde la comodidad moderna. No había calefacción, ni ropa técnica, ni previsiones meteorológicas. Cada amanecer era incierto y cada noche podía convertirse en la última. En las montañas, el invierno llegaba antes y se marchaba más tarde, envolviendo todo en un silencio profundo, casi absoluto, roto solo por el crujir de la nieve bajo los pies o el aullido lejano de algún animal hambriento. Sobrevivir allí no era una cuestión de heroísmo, sino de necesidad pura. Estos pastores no eran aventureros ni exploradores. Eran personas sencillas, ligadas a la tierra y al ganado, cuya vida estaba marcada por los ritmos naturales mucho más que por las decisiones humanas. Durante el verano y el otoño, las montañas ofrecían pastos verdes y abundantes, pero cuando el frío comenzaba a apoderarse del paisaje, ese mismo entorno se transformaba en un enemigo implacable. La nieve cubría los senderos, el hielo hacía peligrosos incluso los movimientos más simples y el aislamiento se volvía total. En ese contexto, cada decisión, cuándo moverse, qué comer, cómo resguardarse, podía significar la diferencia entre vivir o morir. El invierno medieval en las montañas no era solo frío físico, era un frío que se filtraba en el cuerpo y en la mente. La humedad constante, la falta de luz solar y la monotonía de los días blancos y grises desgastaban incluso a los más fuertes. Para un pastor, no existía la posibilidad de abandonar fácilmente su puesto. El ganado representaba su sustento, su obligación con el señor feudal o el monasterio al que servía, y en muchos casos, su única riqueza. Dejar a los animales a su suerte significaba condenarse a sí mismo y a su familia a la miseria. En este escenario extremo, la vida se reducía a lo esencial. Comer lo suficiente para mantener el cuerpo caliente, proteger a los animales del frío y los depredadores, y encontrar refugio contra las tormentas eran las únicas prioridades. No había espacio para el lujo, ni siquiera para el descanso verdadero. Dormir era un acto frágil, interrumpido por el viento, el miedo o la necesidad de vigilar el fuego y el ganado. Cada noche, envuelto en pieles ásperas y paja húmeda, el pastor se enfrentaba al silencio absoluto de la montaña, un silencio que podía ser tan opresivo como el frío mismo. A diferencia de los campesinos de los valles, los pastores de montaña vivían en una soledad mucho más intensa. Durante semanas, e incluso meses, podían no ver a otra persona. Las aldeas quedaban lejos, separadas por caminos imposibles de transitar en invierno. En caso de enfermedad, accidente o ataque de animales, no había ayuda inmediata. Esta soledad forzaba al pastor a desarrollar una fortaleza interior particular, una mezcla de resignación, paciencia y fe. La espiritualidad, las oraciones y las supersticiones no eran un simple consuelo emocional, sino una forma de mantenerse cuerdo en medio del aislamiento. La relación con la naturaleza también era distinta. Para el pastor medieval, la montaña no era un paisaje romántico ni un lugar de contemplación, sino un entorno vivo y peligroso. El viento, la nieve, el hielo y los animales salvajes eran fuerzas que debían respetarse constantemente. Un error, una tormenta mal calculada o una noche sin suficiente leña podían tener consecuencias irreversibles. En este contexto, el conocimiento transmitido de generación en generación era vital. Saber leer el cielo,
interpretar el comportamiento del ganado o encontrar refugio natural podía salvar una vida. Desde nuestra perspectiva actual, resulta difícil imaginar una existencia tan desnuda de comodidades. Hoy encendemos una calefacción, nos abrigamos con ropa ligera pero eficaz y tenemos acceso inmediato a comida y ayuda. El pastor medieval no contaba con nada de eso. Su cuerpo era su única herramienta, su experiencia su única guía y su resistencia su mayor riqueza. Sobrevivir al invierno no era un logro excepcional, era una victoria silenciosa repetida año tras año, sin reconocimiento ni recompensa. Esta historia no trata de héroes legendarios ni de grandes gestas, sino de resistencia humana en su forma más pura. Trata de hombres que, enfrentados a uno de los entornos más duros de la Europa medieval, aprendieron a vivir con el frío, la soledad y el miedo. Su vida transcurría lentamente, marcada por la repetición, pero cada día ganado era un triunfo. Cada amanecer después de una noche de tormenta era una confirmación de que, al menos por ahora, habían vencido al invierno. A lo largo de este relato, nos adentraremos en un día completo de esa existencia extrema. Veremos cómo se preparaban antes del invierno, cómo enfrentaban las tormentas, cómo dormían, comían y cuidaban a su ganado, y cómo la fe y la costumbre les ayudaban a soportar una vida que, para nosotros, resultaría casi insoportable. No para juzgar el pasado, ni para idealizarlo, sino para comprender la profundidad de la resistencia humana y el precio real de sobrevivir en un mundo sin refugios modernos. Ahora, mientras escuchas esta historia, tal vez desde la comodidad de tu hogar, deja que la mente se aleje del presente. Imagina el viento golpeando una cabaña de piedra, el crujido del hielo bajo las botas gastadas, el aliento visible en el aire helado. Imagina una vida donde cada día era simple, dura y frágil, pero profundamente real. Así comenzaba cada invierno para un pastor medieval en las montañas. Y así comienza también esta historia. Mucho antes de que la primera nevada cubriera los caminos de montaña, el pastor medieval ya vivía con el invierno en la cabeza. Para él, el frío no llegaba de sorpresa. Era una certeza anual, una amenaza conocida que se anunciaba lentamente en el aire más cortante, en las noches que se alargaban y en el comportamiento inquieto de los animales. Prepararse no era una opción ni una tarea secundaria, era el acto más importante del año, porque de esa preparación dependía la supervivencia de los meses venideros. Durante el otoño, cada jornada tenía un sentido claro y urgente. El pastor observaba el paisaje con atención, midiendo el tiempo que quedaba antes de que las montañas se volvieran inaccesibles. Los pastos empezaban a perder su verdor, el suelo se endurecía y el viento se volvía más persistente. Era la señal de que el margen de error se estrechaba. Cualquier descuido en esta etapa podía transformarse en hambre, enfermedad o muerte cuando el invierno se asentara por completo. Uno de los aspectos más críticos de esta preparación era el ganado. Las ovejas, cabras o vacas no solo eran animales, eran la base de la vida del pastor. Proporcionaban leche, lana, carne y, en muchos casos, calor. Elegir qué animales sobrevivirían el invierno y cuáles serían sacrificados antes era una decisión dura, pero necesaria. Mantener demasiados animales significaba no tener suficiente alimento para todos. Mantener pocos podía condenar al pastor a la pobreza cuando llegara la primavera. Este equilibrio delicado requería experiencia, intuición y, a veces, resignación. El almacenamiento de alimentos era otra tarea vital. En las montañas no se podía depender de intercambios constantes ni de mercados invernales. Lo que no se guardaba antes del frío simplemente no existiría después. El pastor secaba carne al aire, elaboraba quesos duros que podían conservarse durante meses y almacenaba granos o legumbres en sacos protegidos de la humedad. Cada ración contaba, porque el invierno no solo era largo, sino impredecible. Un invierno suave podía permitir cierta holgura, uno duro podía consumir todas las reservas antes de tiempo.
La leña era tan importante como la comida. Sin fuego, la vida en la montaña se volvía imposible. Durante el otoño, el pastor cortaba árboles, recogía ramas caídas y apilaba la madera cerca de su refugio. No bastaba con tener leña, debía estar seca, bien almacenada y protegida de la nieve. La humedad podía convertir una reserva aparentemente abundante en un montón inútil de madera fría e inservible. Cada tronco representaba horas de calor, de cocción de alimentos y de protección contra el frío nocturno. El refugio también requería atención constante. Las cabañas de montaña, construidas con piedra, madera y barro, estaban lejos de ser sólidas según los estándares modernos. Las grietas en las paredes se sellaban con musgo, barro o trapos viejos. El techo se reforzaba con paja, ramas y, a veces, tierra compactada. No se buscaba comodidad, sino resistencia. Una corriente de aire mal sellada podía convertir el interior en una trampa helada. El refugio debía ser lo suficientemente pequeño para conservar el calor, pero lo bastante fuerte para resistir el peso de la nieve. La ropa del pastor también formaba parte de la preparación. No existía la posibilidad de comprar prendas nuevas cuando el invierno ya había comenzado. La lana se remendaba una y otra vez, las pieles se limpiaban y se reutilizaban, y las botas se reforzaban con cuero adicional. Cada prenda tenía que cumplir su función durante meses. El frío constante desgastaba rápidamente la ropa, y una prenda rota podía significar congelación, especialmente en manos y pies. Más allá de lo material, había una preparación mental y espiritual que no podía ignorarse. El pastor sabía que el invierno traería soledad, silencio y largos periodos sin contacto humano. Para muchos, esta parte era incluso más difícil que el frío físico. Las oraciones, los rituales simples y las creencias transmitidas por generaciones ayudaban a enfrentar esa realidad. No se trataba solo de fe religiosa, sino de encontrar sentido en una existencia marcada por la repetición y el aislamiento. El cuerpo también debía adaptarse. Durante el otoño, el pastor comía más cuando era posible, acumulando reservas de energía. El trabajo físico constante fortalecía los músculos, preparándolos para soportar el esfuerzo adicional que exigiría el invierno. No había entrenamientos ni planes conscientes, pero la rutina misma forjaba una resistencia silenciosa. El cuerpo aprendía a soportar el frío, el hambre ocasional y el cansancio extremo como parte inevitable de la vida. Los animales, por su parte, también eran preparados para el encierro. Los refugios del ganado se limpiaban, se reforzaban y se organizaban para minimizar enfermedades. En invierno, un animal enfermo no solo sufría, sino que podía contagiar al resto y poner en peligro toda la subsistencia del pastor. La higiene, aunque limitada, era crucial. La paja vieja se reemplazaba, el estiércol se retiraba y se buscaba mantener un ambiente lo más seco posible. A medida que el otoño avanzaba, el tiempo parecía acelerarse. Cada amanecer era una cuenta regresiva. El pastor observaba el cielo con atención, buscando señales de la primera gran nevada. Cuando finalmente llegaba, no había sorpresa ni dramatismo. Solo aceptación. Todo lo que podía hacerse ya estaba hecho. A partir de ese momento, el objetivo no sería mejorar, sino resistir. La preparación para el invierno no garantizaba la supervivencia, pero aumentaba las posibilidades. Incluso el pastor más experimentado podía ser vencido por una tormenta inesperada, una enfermedad o un accidente. Sin embargo, la falta de preparación aseguraba el fracaso. Por eso, año tras año, esta etapa se repetía con una seriedad casi ritual. No había lugar para la improvisación cuando la montaña se cubría de blanco. Así comenzaba el invierno para el pastor medieval, no con la primera nevada, sino con meses de trabajo silencioso, decisiones difíciles y una aceptación profunda de los límites humanos. El invierno no era un enemigo al que se derrotara, sino una fuerza que debía soportarse con humildad,
paciencia y preparación. Y una vez que la nieve sellaba los caminos, la verdadera prueba apenas comenzaba. Una vez que el invierno se asentaba por completo en las montañas, el pastor medieval entraba en una fase de vida radicalmente distinta a cualquier otra experiencia humana. No se trataba solo del frío o de la nieve, sino de algo más profundo y difícil de describir, el aislamiento total. Los caminos desaparecían bajo capas de hielo, los senderos se volvían invisibles y el mundo conocido se reducía a un refugio, un rebaño y un paisaje inmenso, silencioso y hostil. A partir de ese momento, el pastor podía pasar semanas, incluso meses, sin ver otro rostro humano. El silencio era uno de los primeros cambios que impactaban. No era un silencio tranquilo ni reconfortante, sino un silencio denso, casi opresivo, roto solo por el viento golpeando las rocas, el crujido de la nieve bajo los pies o los sonidos inquietos del ganado. En ausencia de voces humanas, cualquier ruido adquiría una importancia exagerada. Un simple golpe en la pared del refugio podía despertar temor. El pastor aprendía a escuchar con atención, a distinguir entre sonidos normales y aquellos que podían significar peligro. La soledad no era una elección, sino una consecuencia inevitable de la vida en las montañas. A diferencia de los pueblos, donde incluso en invierno existía cierta interacción social, el pastor quedaba completamente separado del resto del mundo. No había visitas, no había noticias, no había forma de pedir ayuda rápida. Si algo salía mal, debía resolverlo solo. Esta realidad moldeaba profundamente su carácter. La autosuficiencia dejaba de ser una virtud y se convertía en una necesidad absoluta. El paso del tiempo también se transformaba. Sin campanas, sin mercados, sin eventos sociales, los días perdían sus límites claros. El pastor medía el tiempo por la luz del sol, por la intensidad del frío o por el comportamiento de los animales. Las noches parecían interminables, mientras que los días pasaban lentamente, uno tras otro, casi indistinguibles entre sí. Esta monotonía podía desgastar incluso a las mentes más fuertes. La mente, privada de estímulos variados, tendía a volverse introspectiva. Pensamientos antiguos regresaban con fuerza. Recuerdos de la infancia, errores del pasado, rostros de personas ausentes se repetían una y otra vez. Para algunos pastores, este aislamiento era una carga pesada, una lucha constante contra la melancolía y la desesperanza. Para otros, era una forma de resignación tranquila, una aceptación silenciosa de la propia existencia. El miedo era un compañero constante, aunque rara vez se manifestaba de forma evidente. No era el miedo inmediato de un ataque, sino un temor profundo y persistente a lo desconocido. ¿Qué pasaría si enfermaba? ¿Qué ocurriría si una tormenta destruía el refugio? ¿Y si el ganado escapaba o moría? Estas preguntas no tenían respuestas claras y el pastor debía aprender a convivir con esa incertidumbre sin dejarse paralizar. El ganado se convertía, en muchos casos, en la única forma de compañía. Los animales no solo representaban sustento, sino presencia viva. El pastor hablaba con ellos, los observaba, interpretaba sus comportamientos. Este vínculo no era sentimental en el sentido moderno, pero sí profundamente práctico y humano. En un entorno donde no había nadie más, incluso el sonido de una oveja moviéndose podía resultar reconfortante. Las condiciones climáticas reforzaban aún más el aislamiento. Las tormentas de nieve podían durar días enteros, borrando cualquier referencia visual del mundo exterior. Durante estos periodos, salir del refugio era peligroso, a veces imposible. El pastor quedaba literalmente atrapado, obligado a permanecer en un espacio reducido, acompañado solo por el fuego, el ganado cercano y sus propios pensamientos. Estas largas reclusiones ponían a prueba la estabilidad mental de cualquiera. Para combatir la sensación de abandono, muchos pastores recurrían a rutinas estrictas. Cada día seguía una estructura clara: alimentar a los animales, revisar el refugio,
mantener el fuego, preparar comida, descansar. Estas acciones repetitivas no solo eran necesarias para la supervivencia, sino que ayudaban a mantener la mente ocupada. La rutina se convertía en un ancla, una forma de imponer orden en un entorno caótico. La fe también desempeñaba un papel fundamental. En la soledad absoluta, las oraciones adquirían un significado distinto. No eran rituales sociales, sino diálogos íntimos con lo divino. Para el pastor medieval, Dios no era una idea abstracta, sino una presencia constante, invocada en momentos de miedo, cansancio o duda. Esta conexión espiritual ofrecía consuelo y, en muchos casos, la fuerza necesaria para continuar. Sin embargo, no todos soportaban bien este aislamiento prolongado. Hay registros históricos y relatos orales que sugieren que algunos pastores sufrían episodios de ansiedad profunda, confusión o incluso alucinaciones. El cerebro humano, privado de interacción social y estímulos variados, puede volverse contra sí mismo. En invierno, la frontera entre la realidad y la imaginación podía volverse difusa, especialmente durante las largas noches. Aún así, la mayoría resistía. No por heroicidad, sino por necesidad. El aislamiento no se superaba, se soportaba. Día tras día, el pastor aprendía a aceptar su pequeño universo invernal como la única realidad posible. El mundo exterior dejaba de importar. Todo se reducía al presente inmediato, mantener el fuego encendido, cuidar el ganado y sobrevivir hasta el amanecer siguiente. Cuando finalmente el invierno comenzaba a ceder y los caminos volvían a ser transitables, el reencuentro con otras personas no siempre era inmediato ni sencillo. Después de meses de soledad, algunos pastores experimentaban una extraña incomodidad al volver a la vida social. El aislamiento los había cambiado. Habían aprendido a vivir consigo mismos de una forma que pocos podían comprender. Así era el aislamiento invernal del pastor medieval, una prueba silenciosa, profunda y transformadora. No dejaba marcas visibles como el frío o el hambre, pero moldeaba el espíritu con la misma intensidad. Sobrevivir a él no solo significaba seguir con vida, sino mantener la cordura en un mundo donde la soledad era tan implacable como la nieve. Cuando el invierno alcanzaba su punto más cruel en las montañas medievales, el frío dejaba de ser una incomodidad para convertirse en un enemigo directo. No era un frío pasajero ni soportable como el de los valles, sino una presencia constante que penetraba la ropa, la piel y los huesos, amenazando la vida del pastor en cada momento. En esas alturas, el cuerpo humano no estaba diseñado para resistir durante semanas temperaturas tan extremas, y sobrevivir requería conocimiento, disciplina y una resistencia adquirida a lo largo de los años. El primer desafío era conservar el calor corporal. El pastor medieval no tenía ropa técnica ni tejidos aislantes modernos. Su vestimenta consistía en capas superpuestas de lana gruesa, pieles de animales y telas remendadas una y otra vez. La lana era especialmente valiosa, no por su suavidad, sino porque mantenía el calor incluso cuando estaba húmeda. Las prendas rara vez se lavaban durante el invierno, no por descuido, sino porque la acumulación de grasa, suciedad y humo creaba una capa adicional de aislamiento contra el frío y el viento. Las manos y los pies eran las partes más vulnerables. Los guantes, si existían, eran rudimentarios, hechos de cuero o lana gruesa. A menudo, el pastor envolvía sus manos en trapos cuando salía al exterior, consciente de que la pérdida de sensibilidad podía llevar a errores fatales. Los pies se protegían con calzado tosco, relleno de paja seca o telas, que se cambiaban con frecuencia para evitar que la humedad congelada provocara heridas irreversibles. La congelación no era una amenaza abstracta, era una posibilidad diaria. El refugio desempeñaba un papel crucial en la lucha contra el frío. Aunque nunca era completamente cálido, ofrecía una barrera mínima contra el viento helado. El fuego era el centro de la supervivencia. Mantenerlo encendido no solo proporcionaba calor, sino que permitía secar la ropa,
calentar alimentos y, en algunos casos, evitar que el pastor sucumbiera a la hipotermia durante la noche. Dormir demasiado lejos del fuego podía ser tan peligroso como dormir demasiado cerca. Durante las noches, el cuerpo entraba en un estado de resistencia extrema. El pastor dormía vestido, con todas las capas posibles, a menudo envuelto en pieles o mantas ásperas. El suelo, incluso dentro del refugio, estaba helado, por lo que se colocaban capas de paja, ramas secas o pieles entre el cuerpo y la tierra. Aún así, el frío se filtraba lentamente, obligando al pastor a despertarse varias veces para avivar el fuego o cambiar de posición. La alimentación también estaba directamente relacionada con la capacidad de resistir el frío. El cuerpo necesitaba energía constante para generar calor. Las comidas, aunque simples, eran densas y calóricas: quesos duros, pan oscuro, grasa animal, sopas espesas cuando era posible. Comer antes de dormir no era un lujo, sino una estrategia vital. Un estómago vacío significaba menos calor interno y un riesgo mayor durante la noche. El viento era otro enemigo silencioso. En la montaña, el viento invernal podía ser más letal que la nieve. El pastor aprendía a leer el paisaje, a buscar refugios naturales y a evitar exposiciones prolongadas. Cubrirse el rostro con telas o pieles ayudaba a calentar el aire antes de inhalarlo, reduciendo el riesgo de daños en los pulmones. Respirar por la nariz, lentamente, se convertía en un acto consciente de supervivencia. El cuerpo humano, sometido a estas condiciones extremas, se adaptaba con el tiempo. Los pastores experimentados desarrollaban una tolerancia mayor al frío, una capacidad para reconocer sus propios límites antes de cruzarlos. Sabían cuándo debían detenerse, cuándo buscar refugio y cuándo el cansancio podía convertirse en peligro. Esta sabiduría no se aprendía en libros, sino a través de inviernos vividos y, en muchos casos, errores pagados con dolor. A pesar de todas las precauciones, el frío dejaba huellas. Articulaciones rígidas, dolores persistentes, cicatrices de congelación eran comunes entre los pastores que sobrevivían año tras año. El cuerpo se endurecía, pero también se desgastaba. Sin embargo, abandonar no era una opción. El ganado dependía de ellos, y la comunidad en los valles necesitaba ese trabajo para sobrevivir. La resistencia al frío no era solo física, también mental. Mantener la calma cuando el cuerpo temblaba, cuando los dedos apenas respondían o cuando el viento parecía querer arrancar el refugio requería una fortaleza interior profunda. El miedo al frío extremo podía paralizar, pero el pastor aprendía a actuar incluso con temor, guiado por la experiencia y la necesidad. Así, enfrentarse al frío invernal en las montañas medievales era una lucha constante, silenciosa y agotadora. No había gloria en ella, solo perseverancia. Cada amanecer era una pequeña victoria, una confirmación de que, al menos por ese día, el cuerpo había resistido un poco más. Y en ese equilibrio frágil entre el frío y la vida, el pastor continuaba, paso a paso, invierno tras invierno. En las montañas medievales, el invierno no solo traía frío y nieve, también imponía un aislamiento absoluto que pesaba tanto como el hielo sobre los hombros del pastor. A diferencia de la vida en aldeas o caminos transitados, el pastor de montaña pasaba largos periodos completamente solo, sin contacto humano, sin noticias del mundo exterior y sin la certeza de cuándo volvería a ver otro rostro. La soledad no era un estado ocasional, era una condición permanente durante los meses más duros del año. El aislamiento comenzaba poco a poco, casi de forma imperceptible. A medida que el otoño avanzaba y los caminos se volvían impracticables, las visitas desaparecían. Los senderos quedaban cubiertos por la nieve, las comunicaciones se cortaban y el pastor sabía que, a partir de ese momento, debía contar únicamente consigo mismo. Si enfermaba, nadie vendría a ayudarlo. Si sufría un accidente, el auxilio podía no llegar nunca.
Esta conciencia constante moldeaba su comportamiento y su manera de pensar. La ausencia de voces humanas transformaba el entorno. El silencio de la montaña en invierno no era tranquilizador, sino denso y abrumador. Solo se rompía por el viento, el crujir de la nieve bajo los pies o el sonido distante de un animal salvaje. En ese silencio, los pensamientos se volvían más intensos. Recuerdos, miedos y reflexiones emergían con fuerza, obligando al pastor a convivir con su propia mente durante largas horas. Para resistir esta soledad, el pastor desarrollaba rutinas estrictas. Cada día tenía una estructura clara: revisar el ganado, reforzar el refugio, mantener el fuego, preparar alimentos y descansar. Estas acciones no solo eran necesarias para la supervivencia física, sino también para la estabilidad mental. La repetición daba sentido al tiempo y evitaba que los días se disolvieran en una monotonía peligrosa. Los animales se convertían en la única compañía constante. Las ovejas, cabras o perros no eran solo parte del trabajo, sino una presencia viva que rompía el aislamiento absoluto. El pastor les hablaba, les daba nombres y observaba su comportamiento con atención. En muchos casos, el vínculo emocional con el ganado era profundo, porque representaban una forma de conexión en un entorno donde la soledad podía volverse insoportable. Las noches eran especialmente difíciles. Con la oscuridad cayendo temprano y el frío cerrando cualquier posibilidad de actividad exterior, el pastor pasaba horas en su refugio, acompañado solo por el fuego y sus pensamientos. La mente podía volverse un enemigo si no se mantenía ocupada. Para evitarlo, algunos pastores recitaban oraciones, cantaban en voz baja o recordaban historias escuchadas en su infancia. Estos rituales ayudaban a mantener la cordura y proporcionaban consuelo en medio del aislamiento. La falta de noticias del mundo exterior también generaba incertidumbre. El pastor no sabía si su familia estaba bien, si la aldea había resistido el invierno o si algún evento importante había ocurrido. Esta desconexión obligaba a aceptar una realidad reducida al presente inmediato. Sobrevivir el día actual se convertía en el único objetivo, dejando el futuro en manos del destino. El aislamiento también aumentaba la percepción del peligro. Cada sonido extraño podía ser interpretado como una amenaza. Un lobo acercándose, una avalancha distante o el crujido del refugio bajo el peso de la nieve mantenían al pastor en un estado de alerta constante. Sin nadie con quien compartir estas preocupaciones, debía confiar en su experiencia y en su capacidad para reaccionar con rapidez. A pesar de la dureza de esta soledad, muchos pastores desarrollaban una relación profunda con la naturaleza. El aislamiento les permitía observar el paisaje con una atención que pocos experimentaban. Reconocían los cambios en el viento, el comportamiento de los animales salvajes y los signos de una tormenta inminente. Esta conexión íntima con el entorno era una forma de diálogo silencioso que reemplazaba la ausencia de contacto humano. La fe desempeñaba un papel crucial en la lucha contra el aislamiento. En un mundo donde la presencia divina se percibía como constante, el pastor no se sentía completamente solo. Las oraciones ofrecían una sensación de compañía espiritual, una creencia de que, incluso en la montaña desierta, no estaba abandonado. Esta fe proporcionaba fortaleza emocional y ayudaba a enfrentar los momentos de desesperación. Con el paso de las semanas, el aislamiento transformaba al pastor. La paciencia se volvía esencial, la introspección se profundizaba y la dependencia de uno mismo se intensificaba. Algunos regresaban a la vida comunitaria con una mirada más serena, otros con cicatrices emocionales difíciles de borrar. Pero todos compartían la experiencia de haber enfrentado la soledad más absoluta y haber sobrevivido. Vivir aislado en las montañas durante el invierno medieval no era solo una prueba de resistencia física, sino una experiencia que moldeaba el espíritu. En ese silencio extremo, el pastor aprendía a conocerse, a respetar sus límites y a valorar profundamente cualquier forma de compañía.
Cada día superado era una confirmación silenciosa de que, incluso en la soledad más profunda, la vida podía continuar. En las montañas medievales, el invierno no solo ponía a prueba la mente del pastor, sino que atacaba directamente su cuerpo día tras día, noche tras noche, sin tregua. El frío constante, la alimentación limitada y el esfuerzo físico ininterrumpido transformaban cada jornada en una lucha silenciosa contra el agotamiento. No se trataba de un invierno ocasionalmente duro, sino de meses enteros en los que el cuerpo debía funcionar en condiciones para las que no estaba diseñado. El desgaste comenzaba por la mañana, incluso antes de que el pastor saliera del refugio. Despertar significaba abandonar el poco calor acumulado durante la noche y enfrentarse de inmediato a temperaturas que podían entumecer los dedos en cuestión de minutos. Vestirse era un acto lento y doloroso. Las ropas, húmedas por el uso continuo, se sentían rígidas y frías. Cada capa se colocaba con cuidado, sabiendo que cualquier error podía significar pérdida de calor y, con ello, riesgo de enfermedad. El trabajo diario exigía un esfuerzo constante. Caminar por la nieve profunda, cargar leña, reforzar cercas y guiar al ganado requería una energía enorme. Cada paso era más pesado que el anterior, no solo por el terreno, sino por el cansancio acumulado. El cuerpo rara vez se recuperaba por completo, ya que el descanso nocturno era corto y fragmentado. Dormir en un refugio frío, sobre superficies duras y con el viento filtrándose por las grietas no permitía una verdadera recuperación. La alimentación era otro factor crítico. Durante el invierno, el pastor dependía de reservas preparadas con antelación. Pan duro, queso seco, algo de carne salada y, en ocasiones, leche si el ganado lo permitía. La comida debía racionarse cuidadosamente, porque reabastecerse era imposible. El hambre no siempre era extrema, pero sí constante, una presencia silenciosa que debilitaba lentamente el cuerpo y la voluntad. El frío afectaba cada parte del organismo. Las manos agrietadas sangraban, los pies permanecían húmedos durante horas y el riesgo de congelación era real. El pastor aprendía a ignorar el dolor leve, porque detenerse por cada molestia significaría no completar las tareas esenciales. Esta tolerancia al sufrimiento no era heroica, sino necesaria. El cuerpo se adaptaba, endureciéndose, pero también acumulando daños invisibles que solo se manifestarían con los años. Las enfermedades eran un peligro permanente. Un simple resfriado podía convertirse en algo grave sin tratamiento adecuado. La tos persistente, los dolores articulares y la debilidad general eran comunes. Sin acceso a médicos ni remedios eficaces, el pastor dependía de infusiones de hierbas, reposo limitado y resistencia. Muchas veces, trabajar enfermo no era una opción, sino una obligación, porque el ganado y el refugio no podían esperar. El cuerpo también luchaba contra la falta de luz solar. Los días cortos y grises afectaban el ánimo y la energía. La sensación de fatiga se intensificaba y el tiempo parecía avanzar con lentitud desesperante. Aún así, el pastor debía levantarse cada día, empujado por la necesidad más básica de sobrevivir. No había margen para la debilidad prolongada. Con el paso de las semanas, el cuerpo se volvía más eficiente, pero también más frágil. Los movimientos se hacían automáticos, el ritmo se ajustaba para conservar energía y cada acción se calculaba. El pastor aprendía a escuchar las señales de su propio cuerpo, distinguiendo entre un cansancio soportable y una señal de peligro real. Esta conciencia corporal era una forma de sabiduría adquirida a través del sufrimiento. A pesar de todo, existía una fortaleza sorprendente. El cuerpo humano, empujado a sus límites, demostraba una capacidad de adaptación extraordinaria. El pastor, aunque agotado, continuaba cumpliendo su labor día tras día. Esta resistencia no provenía solo de la fuerza física, sino de la aceptación de la realidad. Luchar contra el invierno era inútil, lo importante era aprender a moverse dentro de él.
Cada jornada superada era una pequeña victoria silenciosa. No había aplausos ni reconocimiento, solo la satisfacción íntima de haber resistido un día más. El cuerpo, marcado por el frío y el esfuerzo, se convertía en testimonio vivo de la lucha constante entre el ser humano y la naturaleza. En las montañas medievales, sobrevivir al invierno era una hazaña diaria escrita en músculos cansados, manos agrietadas y pasos firmes sobre la nieve. Durante el invierno medieval en las montañas, la soledad no era un estado emocional pasajero, sino una condición permanente que envolvía cada pensamiento del pastor. A diferencia de otras formas de aislamiento, esta no tenía interrupciones, no ofrecía descansos ni distracciones. Las semanas podían transcurrir sin escuchar una sola voz humana, sin cruzar palabra con nadie, sin más compañía que el viento, los animales y el crujido constante de la nieve bajo los pies. Al inicio del invierno, el silencio podía parecer soportable. Incluso tenía algo de calma. Después de todo, el pastor estaba acostumbrado a largas jornadas en solitario. Sin embargo, a medida que los días se acortaban y las noches se volvían interminables, ese silencio comenzaba a transformarse. Dejaba de ser una ausencia de ruido para convertirse en una presencia pesada, casi física, que ocupaba cada rincón del refugio y cada espacio dentro de la mente. La falta de interacción humana alteraba lentamente la percepción del tiempo. Sin conversaciones que marcaran los días, sin eventos sociales ni referencias externas, el calendario perdía significado. El pastor medía el paso del tiempo por la posición del sol, por la profundidad de la nieve o por el desgaste de sus propias fuerzas. Los días se mezclaban unos con otros, creando una sensación de eternidad inquietante. Las noches eran el momento más difícil. Al caer la oscuridad total, el silencio se volvía absoluto. No había sonidos de aldeas cercanas, ni campanas, ni pasos lejanos. Solo el aullido ocasional del viento o el ruido de algún animal moviéndose en la penumbra. En esas horas, la mente del pastor se volvía su peor compañera. Los pensamientos se repetían, los recuerdos emergían con fuerza y los temores adquirían una intensidad difícil de controlar. La soledad también hacía que la imaginación se activara de forma peligrosa. Sombras que parecían moverse, ruidos inexplicables, la sensación constante de ser observado. El pastor sabía racionalmente que la mayoría de estas percepciones no eran reales, pero en un entorno tan extremo, la mente podía traicionar incluso al más experimentado. Mantener la cordura requería disciplina mental y una gran fortaleza interior. Para combatir esta soledad, muchos pastores desarrollaban rituales personales. Hablaban en voz alta, no porque esperaran respuesta, sino para escuchar un sonido humano, aunque fuera el suyo propio. Algunos recitaban oraciones, cantaban canciones aprendidas en la infancia o repetían historias que habían escuchado años atrás. Estas prácticas ayudaban a mantener una conexión con el mundo humano que quedaba muy lejos, más allá de las montañas cubiertas de nieve. Los animales también se convertían en una forma de compañía, aunque limitada. El pastor observaba su comportamiento, les hablaba suavemente y encontraba cierto consuelo en su presencia constante. Sin embargo, sabía que no podían reemplazar la complejidad de una conversación humana. La soledad seguía allí, inmutable, recordándole que estaba completamente solo frente a la inmensidad del invierno. El aislamiento prolongado afectaba la identidad del pastor. Sin la mirada de otros, sin reconocimiento externo, la noción de quién era comenzaba a diluirse. Se definía únicamente por sus acciones diarias, cuidar el ganado, mantener el refugio, sobrevivir. Esta reducción de la vida a lo esencial podía resultar aterradora, pero también reveladora. En la soledad absoluta, el pastor se enfrentaba a sí mismo sin máscaras ni distracciones. Algunos pastores encontraban en esta soledad una forma de claridad. Sin ruido externo, los pensamientos se ordenaban lentamente. La vida adquiría una simplicidad brutal, pero honesta.
Otros, en cambio, sufrían profundamente, deseando cualquier señal de contacto humano. La capacidad de soportar esta soledad variaba de una persona a otra, y no todos lo lograban sin consecuencias emocionales duraderas. Cuando finalmente llegaba el final del invierno y el pastor descendía de las montañas, el reencuentro con otras personas podía resultar abrumador. Las voces parecían demasiado fuertes, la presencia humana demasiado intensa. Después de meses de silencio absoluto, readaptarse a la vida social no era sencillo. El invierno no solo había dejado marcas físicas, sino también profundas huellas psicológicas. Así, la soledad extrema del invierno en las montañas no era simplemente una ausencia de compañía, sino una prueba constante de resistencia mental. Sobrevivir significaba mantener la mente activa, anclada a la realidad, sin dejarse arrastrar por el vacío del silencio. Para el pastor medieval, resistir la soledad era tan importante como resistir el frío, porque perder la razón significaba perderlo todo. En el invierno medieval de las montañas, el miedo no era una emoción ocasional, sino un compañero silencioso que caminaba junto al pastor en cada paso que daba. No se manifestaba siempre como pánico, sino como una tensión permanente, una vigilancia continua que mantenía los sentidos alerta incluso en los momentos de aparente calma. Vivir allí significaba aceptar que la vida podía quebrarse en cualquier instante, sin aviso previo y sin posibilidad de ayuda inmediata. Uno de los temores más persistentes era la presencia de depredadores. Lobos, osos y otros animales hambrientos descendían de las zonas más altas cuando el frío se volvía insoportable y la comida escaseaba. Para ellos, el ganado del pastor representaba una oportunidad vital. Durante la noche, cualquier ruido fuera del refugio podía significar una amenaza real. Un crujido en la nieve, un movimiento entre las sombras, un aullido lejano bastaban para mantener al pastor despierto durante horas, con el cuerpo rígido y la mente preparada para reaccionar. La protección del rebaño era una responsabilidad absoluta. Perder animales no solo significaba una pérdida económica, sino una sentencia potencial de muerte para el propio pastor. Menos animales implicaban menos comida, menos abrigo y menos posibilidades de sobrevivir hasta la primavera. Por eso, el miedo a los depredadores no era solo instinto, era lógica pura. Cada noche, el pastor evaluaba el entorno, revisaba cercas improvisadas y mantenía herramientas a mano, aun sabiendo que frente a la naturaleza salvaje su fuerza era limitada. Las tormentas eran otro enemigo impredecible. En las montañas, el clima podía cambiar de forma brutal en cuestión de minutos. Un cielo despejado podía transformarse en una tormenta de nieve cegadora sin previo aviso. El viento se levantaba con furia, la visibilidad desaparecía y el frío se volvía aún más cruel. Si el pastor se encontraba lejos del refugio en ese momento, el peligro era extremo. Perder la orientación podía significar vagar hasta el agotamiento total, con consecuencias fatales. Incluso dentro del refugio, las tormentas generaban un miedo profundo. El sonido del viento golpeando las paredes, el peso de la nieve acumulándose sobre el techo y el temor constante de que la estructura cediera mantenían al pastor en un estado de alerta agotador. Dormir profundamente durante una tormenta era casi imposible. Cada crujido podía interpretarse como el inicio de un derrumbe, cada sacudida como una señal de que el refugio estaba a punto de colapsar. A este miedo externo se sumaba otro, más silencioso y persistente, la fragilidad del propio cuerpo. El pastor sabía que una caída, una herida mal curada o una enfermedad repentina podían ser mortales en ese entorno. No había médicos, ni remedios efectivos, ni ayuda cercana. El cuerpo era la única herramienta real de supervivencia y cualquier fallo en él podía marcar el final. Esta conciencia constante hacía que cada movimiento se realizara con cautela extrema, incluso cuando el cansancio invitaba a descuidarse. El miedo también se manifestaba en la relación con el fuego. Mantenerlo encendido era vital, pero al mismo tiempo representaba un peligro.
Una chispa fuera de control podía incendiar el refugio, dejando al pastor expuesto al frío absoluto en cuestión de segundos. Así, incluso la fuente principal de calor y seguridad se convertía en un riesgo que debía manejarse con atención constante. Durante las noches más largas, el miedo adquiría una forma más abstracta. La oscuridad total, combinada con el silencio y el aislamiento, daba lugar a pensamientos inquietantes. El pastor se preguntaba qué sucedería si no sobrevivía al invierno, si alguien sabría lo ocurrido o si su existencia simplemente desaparecería sin dejar rastro. Estas reflexiones no eran melodramáticas, sino inevitables cuando la vida pendía de factores tan frágiles. Sin embargo, el miedo no paralizaba por completo. Con el tiempo, el pastor aprendía a convivir con él. No se trataba de eliminarlo, sino de integrarlo en la vida diaria. El miedo se convertía en una señal de alerta, en un recordatorio constante de la necesidad de prudencia y preparación. Ignorarlo sería fatal, escucharlo, una forma de sobrevivir. Esta convivencia con el miedo moldeaba profundamente la personalidad del pastor. Desarrollaba una calma exterior que ocultaba una vigilancia permanente. Cada decisión se tomaba con cuidado, cada acción tenía un propósito claro. No había espacio para la imprudencia ni para la confianza excesiva. La montaña no perdonaba errores, y el invierno mucho menos. Al final, el miedo no era solo un enemigo, sino también un maestro implacable. Enseñaba respeto por la naturaleza, conciencia de los límites humanos y humildad frente a fuerzas que no podían controlarse. Sobrevivir al invierno medieval en las montañas significaba aceptar esa fragilidad sin dejar que dominara el espíritu. Era una danza constante entre el temor y la determinación, en la que cada día vivido representaba una victoria silenciosa frente a un mundo implacable. Cuando el invierno medieval comenzaba a ceder lentamente en las montañas, el cambio no era inmediato ni evidente. No había un día concreto en el que el pastor pudiera decir con certeza que lo peor había pasado. La transición era sutil, casi imperceptible, marcada por pequeños signos que solo alguien acostumbrado a vivir en ese entorno podía reconocer. Un amanecer ligeramente más temprano, un viento menos cortante, la nieve que comenzaba a compactarse en lugar de crecer. Estas señales despertaban una esperanza contenida, prudente, porque el invierno aún podía reclamar su dominio en cualquier momento. El pastor observaba estos cambios con atención silenciosa. No se permitía confiar demasiado pronto. Sabía que muchos habían cometido el error de relajarse antes de tiempo, pagando el precio con enfermedades o accidentes evitables. Aún así, la idea de que el final estaba cerca comenzaba a instalarse en su mente, proporcionando una energía nueva, casi olvidada. El simple pensamiento de que pronto descendería de las montañas, de que volvería a ver otros rostros humanos, le daba fuerzas para resistir los últimos días de dureza. El ganado también reaccionaba a estos cambios. Los animales se movían con algo más de vitalidad, buscaban alimento con mayor insistencia y parecían percibir que el ciclo estaba a punto de completarse. Para el pastor, esto era una señal alentadora. Si los animales sobrevivían hasta ese punto, las probabilidades de éxito aumentaban considerablemente. Cada oveja viva representaba no solo sustento futuro, sino la confirmación de que su esfuerzo durante meses no había sido en vano. El deshielo traía consigo nuevos desafíos. La nieve derretida convertía el terreno en una mezcla peligrosa de barro y hielo. Caminar se volvía más complicado y el riesgo de caídas aumentaba. El frío seguía presente, pero ahora acompañado de humedad, lo que podía resultar igual de peligroso. El pastor debía mantenerse alerta, ajustando su forma de moverse y trabajando con aún más cautela, consciente de que el final del invierno no significaba seguridad inmediata. A medida que los días se alargaban, la rutina comenzaba a transformarse. Las tareas seguían siendo exigentes, pero el ritmo interior del pastor cambiaba. La desesperanza silenciosa que había acompañado las noches más largas empezaba a disiparse.
En su lugar surgía una sensación de expectativa tranquila, una certeza interior de que había resistido lo suficiente. No se trataba de alegría desbordante, sino de una calma profunda, nacida del simple hecho de haber sobrevivido. El momento del descenso de las montañas era especialmente significativo. Preparar el camino de regreso implicaba revisar al ganado, asegurar que todos los animales estuvieran en condiciones de caminar y elegir el momento adecuado para emprender la marcha. El pastor sabía que un error en ese punto podía arruinar todo lo logrado. Descender demasiado pronto o demasiado tarde podía ser fatal. Por eso, cada decisión se tomaba con la misma prudencia que había guiado toda su supervivencia invernal. Cuando finalmente comenzaba el descenso, el paisaje se transformaba lentamente. La nieve daba paso a zonas de tierra húmeda, los árboles mostraban los primeros brotes y el aire, aunque aún frío, se sentía diferente. Para el pastor, este trayecto era casi ceremonial. Cada paso alejándolo de las alturas representaba el cierre de un capítulo intenso de aislamiento, resistencia y lucha constante contra la naturaleza. El reencuentro con el mundo humano no siempre era sencillo. Después de meses de soledad extrema, los sonidos de las aldeas, las voces y la actividad cotidiana podían resultar abrumadores. El pastor necesitaba tiempo para readaptarse, para recordar cómo interactuar con otros, cómo compartir espacios y conversaciones. La experiencia del invierno había cambiado algo dentro de él, haciéndolo más silencioso, más observador, más consciente de lo esencial. Al mismo tiempo, el regreso traía consigo una sensación profunda de logro. No había celebración grandiosa ni reconocimiento público, pero el pastor sabía que había superado una de las pruebas más duras que su vida podía ofrecerle. La supervivencia no era un acto heroico en ese contexto, sino una consecuencia de la constancia, la prudencia y la aceptación de los propios límites. Había aprendido a vivir con menos, a confiar en su instinto y a respetar profundamente las fuerzas naturales. El final del invierno no borraba el sufrimiento vivido, pero lo integraba en la memoria como una experiencia formativa. El pastor llevaba consigo las marcas físicas y mentales de esos meses, pero también una sabiduría difícil de explicar con palabras. Sabía que, cuando llegara el próximo invierno, estaría mejor preparado, no solo en términos materiales, sino espirituales y mentales. Así concluía el ciclo anual en las montañas medievales. El invierno no era solo una estación, sino una prueba de carácter, resistencia y adaptación. Sobrevivir como pastor en ese entorno significaba aceptar la fragilidad humana sin rendirse ante ella, encontrar equilibrio entre el miedo y la determinación y aprender que incluso en los periodos más oscuros, la vida sigue avanzando lentamente hacia la luz. El regreso a la primavera no era una promesa de facilidad, sino una oportunidad de reconstrucción. Para el pastor, cada invierno superado reforzaba la comprensión de que la supervivencia no dependía de la fuerza bruta, sino de la paciencia, la observación y la capacidad de adaptarse a un mundo que no ofrecía garantías. Y así, año tras año, generación tras generación, estos hombres solitarios continuaron enfrentándose al invierno de las montañas, dejando tras de sí una historia silenciosa de resistencia humana frente a la naturaleza implacable. Cuando el invierno finalmente quedaba atrás y el pastor regresaba al mundo habitado, no llevaba consigo grandes relatos de heroicidad ni buscaba reconocimiento alguno. Su victoria había sido silenciosa, invisible para la mayoría, escrita en cada amanecer resistido y en cada noche superada. Nadie aplaudía su regreso, pero la montaña lo sabía, el viento lo había visto y el frío había dejado su marca. Sobrevivir no era un acto glorioso, era simplemente continuar respirando cuando todo parecía diseñado para impedirlo. La vida del pastor medieval durante el invierno nos recuerda que la historia humana no siempre se construyó en castillos, batallas o grandes ciudades, sino también en lugares aislados, en refugios humildes, en manos agrietadas y decisiones tomadas en completa soledad. Allí,
lejos de cualquier protección, el ser humano aprendió a convivir con la naturaleza sin dominarla, aceptando su dureza y encontrando formas de adaptarse sin quebrarse por completo. En las montañas, el invierno no distinguía entre fuertes y débiles. Castigaba por igual, exigía respeto y no toleraba errores. El pastor sobrevivía no porque fuera invencible, sino porque aprendía a observar, a esperar, a no gastar energía innecesaria y a escuchar las señales del entorno. Esta forma de vida, tan ajena al mundo moderno, estaba basada en una sabiduría profunda. Resistir no siempre significa avanzar, a veces significa simplemente permanecer. El aislamiento, el frío, el miedo y el desgaste físico no desaparecían al final del invierno, pero se transformaban en experiencia. El pastor regresaba distinto, más callado, más atento, más consciente de lo esencial. Había aprendido que la vida podía reducirse a unos pocos elementos fundamentales: calor, alimento, refugio y perseverancia. Todo lo demás era secundario. Esta lección, adquirida a un alto precio, se transmitía de generación en generación sin necesidad de palabras. Hoy, al escuchar esta historia desde la comodidad de un hogar cálido, resulta difícil imaginar hasta qué punto estas personas dependían de su resistencia interior. Sin embargo, su legado permanece. No en monumentos, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Cada vez que enfrentamos momentos largos, solitarios o difíciles, repetimos, sin saberlo, la misma lucha esencial: adaptarnos, resistir y continuar. Las noches interminables del invierno medieval enseñaron a estos pastores que incluso en la oscuridad más profunda, el tiempo sigue avanzando. El amanecer siempre llega, aunque parezca lejano. La primavera siempre existe, aunque no se vea todavía. Esta certeza, forjada a base de experiencia y sufrimiento, era la verdadera fuerza que les permitía seguir adelante cuando todo invitaba a rendirse. Así, la historia de sobrevivir como pastor en las montañas durante el invierno medieval no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio silencioso de la capacidad humana para soportar lo extremo sin perderse por completo. Es una historia de paciencia, de aceptación y de resistencia tranquila. Una historia que no necesita finales grandiosos, porque su mayor triunfo fue simple y poderoso: seguir vivo. Ahora, mientras la noche avanza y el descanso se acerca, deja que esta historia repose contigo. Permite que el ritmo lento de aquellos inviernos lejanos calme tu mente y te recuerde que, incluso en los periodos más largos y fríos de la vida, resistir es suficiente. Porque como aquellos pastores solitarios en las montañas, cada día que se supera es una victoria silenciosa, y cada noche que termina nos acerca, poco a poco, a la luz.